Bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Buenos días, amadas mujeres, nuevamente aquí tratando de recordar, aprender, aplicar, creer, ¿verdad? Creerle a Dios esa palabra. Algo que veíamos o que me ha quedado claramente es que no todas las personas que dicen amar a Dios, que dicen seguir a Dios, lo hacen de verdad. La Biblia habla de un pequeño remanente que es el que se mantiene fiel a Dios a pesar de las circunstancias. Se escucha fácil y a veces podríamos decir, no, yo soy de ese remanente, pero en la práctica no siempre es así. El remanente de Dios es aquel que se mantiene fiel en su corazón ante Dios. No solamente el que va a la iglesia, porque la iglesia podría estar hasta llena de personas, sino que aquel grupo de hijos de Dios que se mantienen fieles al Señor, fieles en su corazón, en esa intimidad, ¿verdad? Que Dios nos ayude realmente a ser nosotros parte de ese remanente en este tiempo. Y la característica del remanente, pues precisamente es eso, ¿verdad? Es un pequeño grupo comparado a los millones de personas que se dicen ser cristianos, pero es un pequeño grupo que le es fiel a Dios. Como veíamos en el libro de Daniel, Daniel y sus amigos eran parte de ese remanente por varias cosas, por varias acciones que hicieron en esa época, ¿verdad? Una de ellas fue que no se quisieron contaminar con la comida del rey, dice la palabra, y que no quisieron comer carne y los manjares que le servían al rey, porque esas comidas estaban ofrecidas a los ídolos, habían pasado por un ritual de sacrificio y ellos conocían cuál era el trasfondo de esos grandes banquetes. Dice la Biblia que ellos prefirieron comer legumbres, vegetales. ¿Por qué? Porque eso no lo pasaban por fuego, ¿verdad? Eso no lo pasaban como por ídolos. Entonces prefirieron quizás comer algo que no era atractivo, pero que ellos sabían que eso los hacía ser parte de ese remanente. Lo maravilloso fue que Dios honró su obediencia y dice la palabra de Dios que a los días los vieron que estaban más robustos y más fuertes que aquellos que sí habían comido de la comida del rey. Miren, Dios es tan fiel y Él honra a los que le honran. Lo único que quiere es que nosotros dispongamos nuestro corazón y le obedezcamos, que no seamos como ese grupo de hijos de Dios que hacen lo que vamos a leer a continuación. Dice en la Biblia, en Jeremías 2:13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ese pasaje realmente es tremendo, porque Dios está diciendo que su pueblo lo ha dejado a Él,
Y como decía al principio, no quiere decir que nosotros porque vamos a la iglesia estamos en comunión con Dios. Es más que eso. A veces podemos tomar la ida de la iglesia como una forma religiosa para tranquilizar nuestra conciencia, para decir ya cumplí. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos una comunión con Él a diario, ¿verdad? Y dice este pasaje, porque dos males ha hecho mi pueblo, dice. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Imagínense qué tremendo. Yo me imagino ahorita en estos tiempos de calor, bueno, las que fuimos al retiro podemos acordarnos de ese calor terrible que sentíamos. Imagínense que viéramos una fuente de agua viva que esté fluyendo, que salgan así como un nacimiento de agua. A cualquiera le dan ganas de ir a tomar de esa fuente. Pero dice la palabra de Dios que eso es el Señor. Esa fuente de agua viva es Él. La Biblia le dice al Señor Jesucristo como el agua viva, a nuestro Dios el agua viva. Pero el mal que hizo el pueblo y que hacemos muchas veces hasta el día de hoy es que dejamos esa fuente de agua viva y comenzamos, dice, a cavar. Fíjense qué tremendo, porque ahí me da la idea que cavar una cisterna no es nada fácil, hay que trabajar. Y a veces invertimos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, más en cavar, en alejarnos de Dios, en creer que en otra cosa vamos a encontrar esa saciedad. Como le dijo el Señor Jesús a la mujer con la que se encontró, que le dijo, si supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él. Y si tomaras del agua que yo te daré, no volverás a tener sed. Ese ha sido como la publicidad, pero no una publicidad engañosa, sino una publicidad real, unos atributos reales de parte de Dios, que si nosotros nos llenamos y nos saciamos de esa agua, no vamos a volver a tener sed. Pero volviendo al punto de que dice que el pueblo de Dios cavó para sí cisternas, o sea, vive trabajando, cavando una cisterna para guardar allí agua, y resulta que ¿qué pasó? Que esa cisterna está rota. O sea, se esfuerza mucho el cristiano por tener agua acumulada. Imagínense el agua de una cisterna como es sucia, estancada, normalmente se llena de animalitos, ¿verdad? Porque es agua estancada. Pero lo peor, que esas cisternas que nosotros muchas veces nos hacemos, no nos damos cuenta que están rotas y no retienen el agua. Esas cisternas trabajamos y trabajamos por ellas, por ir a sacar agua ahí. Cuando menos vemos, la cisterna está seca y hemos invertido quizás tiempo, esfuerzo para ir a tomar agua de ahí y nos damos cuenta que estaba rota y que no retenía el agua. Amadas mujeres, que seamos ese remanente de Dios que está tomando de esa fuente de agua viva, y que dejemos ya de ir a buscar cavar cisternas rotas que no retienen el agua. Que este día vayamos a esa fuente, a la palabra de Dios, a la oración, a la comunión con Él, para que nos podamos saciar de la sed que siempre andamos. Que Dios les bendiga a cada una y continuamos mañana.